Hay algo que nadie te ha dicho sobre la forma en que tomas decisiones. No tus enemigos, no el sistema, no las circunstancias. Tú. Cada día tomas decisiones que crees que son tuyas, que vienen de tu criterio, tu experiencia, tu inteligencia acumulada. Y casi ninguna lo es realmente. Sócrates lo descubrió hace 2500 años. Y cuando empezó a demostrárselo a la gente más poderosa e inteligente de su época, la reacción no fue gratitud, fue terror. Tan profundo, tan absoluto, que decidieron no. Lo que vas a descubrir hoy es exactamente lo que tanto les aterraba. Si alguien te mencionó el método socrático en la escuela, es casi seguro que te lo presentaron como una técnica de debate. Una herramienta que los profesores usan para que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones. Y esa descripción, aunque no es falsa, es tan incompleta que equivale a describir el fuego como algo decorativo. Porque el método socrático no fue diseñado para debatir mejor, fue diseñado para destruir. Destruir las certezas falsas que gobiernan la vida de una persona sin que ella lo sepa. Demoler las creencias no examinadas que toman decisiones en nombre de alguien, mientras ese alguien cree que está eligiendo libremente. ¿Cuántas decisiones tomaste esta semana que en realidad tomó por ti una creencia que nunca examinaste conscientemente? Los estoicos entendieron esto con una claridad extraordinaria. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca construyeron toda su filosofía práctica sobre un principio que Sócrates había establecido 200 años antes: que el logos, la razón universal que habita en cada ser humano, no opera automáticamente. Necesita ser activado, entrenado. Y que sin ese entrenamiento, la mente humana no funciona desde la razón, sino desde el hábito, el miedo y las opiniones heredadas que nadie eligió conscientemente. El método socrático no es una técnica de conversación, es una tecnología de transformación interior, tan precisa y tan poderosa que Atenas decidió ejecutar a quien la enseñaba, porque las preguntas que generaba eran demasiado peligrosas para el orden establecido. Es el año 400 a.C. Atenas es la ciudad más intelectualmente sofisticada del mundo conocido. Y por el ágora camina un hombre que no tiene escuela, ni libros, ni dinero, ni ejército. Solo tiene preguntas. Pero aquí está lo que hace que esas preguntas sean diferentes. No eran preguntas diseñadas para obtener información. Eran preguntas diseñadas para revelar ignorancia. Sócrates se acercaba a los políticos más poderosos, a los generales más respetados, y les hacía preguntas sobre los conceptos que más confianza les generaban. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la virtud? Y en cuestión de minutos, esos hombres seguros y respetados descubrían que no podían responder con coherencia algo que habían dado por sentado toda su vida. Marco Aurelio lo menciona en sus meditaciones con reverencia. Epicteto construyó su método de autoexamen sobre la misma base socrática. Séneca escribió que la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse no es sobre el mundo exterior, sino sobre el territorio interior que habita sin examinarlo. Porque ambas tradiciones llegaron a la misma conclusión. La mayoría de las personas no vive desde sus propias convicciones. Vive desde opiniones heredadas que nunca fueron examinadas y que, sin embargo, toman las decisiones más importantes de su existencia. ¿Por qué condenaron a muerte a un hombre que solo hacía preguntas? La respuesta lo cambia todo. El método socrático tiene dos partes, y casi nadie conoce la segunda. La primera se llama ironía socrática. No tiene nada que ver con el sarcasmo. Era la práctica deliberada de presentarse fingiendo ignorancia total sobre el tema que estaban a punto de examinar. Porque cuando alguien cree que sabe más que tú, baja la guardia. Deja de defender sus certezas y empieza a exponerlas. Y en ese momento las preguntas hacían su trabajo con una eficiencia devastadora. La segunda parte se llama mayéutica, una palabra que viene del griego y que significa el arte de la partera. Así como una partera no crea la vida, sino que ayuda a que emerja lo que ya existe, el método socrático no introduce verdades desde afuera, sino que hace emerger las que ya viven adentro de quien responde las preguntas.
Los estoicos reconocieron en esto el principio más fundamental del logos. Esa razón que no llega desde afuera con la educación, sino que se despierta desde adentro, con el examen riguroso y honesto de las propias creencias. ¿Cuántas creencias sobre ti mismo, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para alguien como tú, están gobernando tus decisiones sin haber sido examinadas nunca? Hay una frase que Sócrates pronunció y que 2500 años después sigue siendo la declaración filosófica más incómoda que existe. Una vida no examinada no merece ser vivida. No como provocación retórica, como diagnóstico preciso de algo que la mayoría de las personas experimenta sin tener palabras para nombrarlo. Esa sensación de estar viviendo una vida que en algún punto dejó de ser completamente propia. El método socrático sirve para apagar ese piloto automático. Y aquí está cómo funciona en la vida real de una persona real en el siglo XXI. Piensa en una creencia que tienes sobre ti mismo que gobierna decisiones importantes. Algo como, no soy bueno para hablar en público, o no merezco cobrar más por lo que hago, o las relaciones siempre terminan mal para mí. Ahora hazte la pregunta socrática fundamental. ¿Cómo sé que esto es verdad? No como ejercicio de pensamiento positivo, sino como interrogatorio genuino de una certeza que probablemente nunca fue examinada con esa precisión. Los estoicos llamaban a este proceso la disciplina del asentimiento. La práctica de no aceptar ninguna representación mental como verdadera sin antes someterla al examen del logos. Epicteto enseñaba que el 90% del sufrimiento humano no viene de lo que ocurre, sino de las historias no examinadas que la mente construye sobre lo que ocurre. Pero hay algo todavía más poderoso que el autoexamen individual. El método socrático sirve para resolver conflictos con una inteligencia que ninguna confrontación directa puede igualar. Cuando alguien está convencido de algo que tú sabes que es incorrecto, la respuesta socrática no es contradecirlo. Es preguntarle con genuina curiosidad cómo llegó a esa conclusión. ¿Qué evidencia la sostiene? ¿Qué pasaría si esa evidencia resultara incompleta? Las preguntas correctas disuelven resistencias que los argumentos solo endurecen. La mentira más costosa que existe no es la que otros te cuentan. Es la que tú te cuentas a ti mismo con tanta consistencia y tanta convicción que ya no la distingues de la realidad. El método socrático no te da respuestas, te da algo infinitamente más valioso. Las preguntas que hacen que las respuestas falsas ya no puedan sostenerse. Sócrates y los estoicos vivieron en épocas distintas, con vocabularios filosóficos distintos, pero llegaron al mismo territorio, porque ambos descubrieron algo sobre la naturaleza humana que la psicología moderna tardó 20 siglos en confirmar: que el ser humano no sufre por lo que le ocurre, sufre por lo que piensa sobre lo que le ocurre, y que ese pensamiento, en la mayoría de los casos, nunca fue examinado. Los estoicos dividían la realidad en dos categorías: lo que depende de nosotros y lo que no. Pero el método socrático añade una dimensión que transforma esa división en algo todavía más poderoso. Porque la mayoría de las personas no sabe con precisión qué depende realmente de ellas. Y esas creencias falsas sobre el control generan un sufrimiento que ninguna disciplina estoica puede resolver, si las creencias mismas nunca son examinadas. El método socrático es el instrumento que hace que la dicotomía estoica funcione de verdad. Aquí está el ejercicio, concreto, simple, aplicable desde mañana mismo. Paso 1. Cada mañana elige una creencia que esté gobernando algo importante en tu vida. Una sola. Y hazte la primera pregunta: ¿cómo sé que esto es verdad? Escribe la respuesta, con papel y lápiz. Lo que no se escribe no se examina, se rumia. Paso 2. Durante el día, cuando sientas una reacción fuerte, detente exactamente 10 segundos antes de actuar y hazte la segunda pregunta: ¿esto depende de mí o no depende de mí? 10 segundos. Una pregunta. La diferencia entre reaccionar y responder. Paso 3.
Cada noche antes de dormir, hazte la tercera pregunta, la más importante de las tres. ¿Quién elegí ser hoy? No qué lograste, no qué te ocurrió, sino quién elegiste ser a través de lo que te ocurrió. Con el tiempo, esa secuencia hace algo que ninguna técnica de productividad puede replicar. Construye una mente que ya no necesita que el mundo sea diferente para funcionar bien, porque aprendió a examinarse antes de reaccionar. Sócrates tuvo la oportunidad de salvarse. En el año 399 a.C., frente al tribunal que lo juzgaba por corromper a la juventud ateniense y cuestionar a los dioses de la ciudad, sus amigos le ofrecieron una salida. Podía escapar, podía exiliarse, podía simplemente dejar de hacer preguntas públicamente y vivir el resto de sus días en paz. Lo rechazó. No por heroísmo vacío, no por orgullo filosófico, sino por la razón más estoica que existe, porque una vida sin examen no era una vida que valiera la pena salvar. Sócrates no murió por sus ideas, murió por su práctica, por la negativa absoluta a vivir de manera automática cuando tenía la capacidad y la responsabilidad de vivir de manera consciente. Los estoicos heredaron esa negativa y la convirtieron en el fundamento de toda su filosofía práctica. Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso del mundo y escribiendo cada noche preguntas sobre su propio carácter. Epicteto, transformando la esclavitud en la escuela de libertad interior más extraordinaria de su época. Séneca, examinando con honestidad brutal cada decisión desde los pasillos del poder más corrupto de Roma. Todos practicando la misma cosa: la vida examinada como acto de resistencia contra la vida automática. ¿Estás viviendo tu vida o simplemente ocurriendo dentro de ella? La diferencia no se mide en logros ni en recursos. Se mide en cuántas de tus decisiones de hoy vinieron de un examen consciente y cuántas vinieron del piloto automático que lleva años operando sin que nadie le haya hecho una sola pregunta. Sócrates murió por esa distinción. Los estoicos vivieron por ella. Y está disponible para cualquier persona que decida hacer lo único que ambas tradiciones exigían como punto de partida: examinarse. Si este video removió algo real, escribe en los comentarios una sola palabra: examen. Recuerda, no es suficiente vivir. Hay que saber por qué y para qué se vive. No olvides que si te gustó el video puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que puedan estar atentos a todos mis videos. Nos vemos próximamente. Adiós.